Creo que todos deberíamos reflexionar sobre cómo queremos mejorar nuestra vida a diario. Y yo en la última semana he encontrado otras 23 ideas de objetivos que he establecido para mí en 2023. Vamos a empezar. El primer objetivo que tengo para este año es mantener la constancia. Porque si no mantenemos la constancia no vamos a poder alcanzar ninguna meta. Y para mantenerla hay algunas estrategias que puedes seguir. La primera estrategia es tener rutinas de mañana y de tarde. Cómo empiezas la mañana va a establecer el éxito de ese día. Y también la rutina de noche no es menos importante porque descansar y desconectar es clave para evitar el estrés y el agotamiento. Lo siguiente es rodearte de gente que quiere apoyarte a mantener la constancia. Las personas de nuestro alrededor pueden influirnos muchísimo y algunas veces si estamos rodeados de personas que no tienen objetivos claros en la vida, entonces nos puede afectar la claridad que nosotros ya tenemos en nuestra vida. Si consigues mantener la constancia, es importante reconocer y celebrar tus logros, porque eso te ayudará a mantenerte motivado en el presente y también continuar con ese hábito y con esa meta para el futuro. Sin duda, la lección más importante de mantenerse constante es ser flexible. Tenemos que aceptar que hay ciertos cambios en la vida y no podemos controlar cuando aparecen ciertos obstáculos. Lo que podemos hacer es adaptarnos y seguir adelante. No podemos controlar estos cambios. Y está claro que cuando conseguimos a mantenernos enfocados también vamos a cometer errores. Y cuando vamos a cometer esos errores debemos aprender de ellos. Esto te ayudará a mantener una actitud positiva y seguir adelante. La razón por qué creo que este debería ser el objetivo principal de cada uno de nosotros es porque sin la constancia no tenemos nada, no podemos continuar a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra carrera, nuestras relaciones personales, porque la constancia es incluida en cada parte de nuestras vidas. El segundo objetivo es priorizar tus hobbies. Prepara una lista con tus hobbies y colócalos en la orden de la importancia. Después de esto, deberías identificar lo que quieres lograr con cada hobby. También tienes que tener en cuenta cuánto tiempo puedes alocar a la semana a cada hobby y organizarte y ponerlo en el calendario. Si realmente queremos priorizar los hobbies, debemos saber exactamente cómo nos va a afectar nuestra vida. Y por eso es importante saber la importancia del hobby, los recursos y el tiempo que nos va a llevar. Creo que desde cuando tenemos el internet, muchísima gente ya no tiene hobbies, porque es más fácil encender la tele, ver videos online, que concentrarnos en un hobby. Creo que todos de nosotros tenemos ciertos intereses y ese interés especial se puede convertir en un hobby. En mi caso, he retomado las clases de dibujo y de pintura como hace 8 meses, pero solo dibujo cuando voy a las clases una vez a la semana. Entonces, este año quiero priorizar a empezar a dibujar y a pintar en casa. Y lo que me he dado cuenta es que no tengo un sitio asignado para dibujar, así que ya sé exactamente lo que me falta. Sé cuánto tiempo me va a llevar y ya tengo todos los recursos necesarios. Cualquier cosa que quieres priorizar en tu vida debe ser apoyado con un plan, porque si no hay una fundación muy estable, no lo vas a hacer. No tienes que preocuparte demasiado con quién vas a hacer estos hobbies. Puedes empezar solo y luego tal vez hacerlo con un amigo o con una amiga. Tener un hobby es algo que nos protege nuestra individualidad, porque los hobbies son una parte de nosotros muy personal y por eso creo que deberías priorizar esto este año. La siguiente idea de objetivo para este año es hacer una auditoría de tu casa cada mes. Ya sé que puede ser demasiado, pero si estableces un plan sencillo no te va a llevar tanto tiempo. El primer paso es hacer un inventario de todos los objetos de tu espacio personal, clasificándolos en categorías como ropa, libros, electrónica, decoración. Después debes evaluar y saber cuánto utilizas ese objeto y si no lo utilizas tanto puedes deshacerte de él.
Yo no soy una persona minimalista, pero sí que me gusta tener en mi casa solo cosas que realmente utilizo. El segundo paso es evaluar el espacio que tienes en tu casa y intentar maximizarlo. Siempre hay pequeños cambios que podemos hacer, tal vez en la cocina o en el baño, para maximizar nuestro espacio y tener todas las cosas mejor organizadas. El tercer paso es crear un plan de mantenimiento para mantener tu espacio organizado y limpio. Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana vas a limpiar la casa? ¿Cuándo vas a planchar la ropa? ¿Cuándo vas a lavar la ropa? Son cosas pequeñas que hacemos cada día, pero si lo escribimos en papel es mejor porque no lo vamos a tener siempre en nuestra mente. Lo dejamos escrito en el papel y sabes exactamente cuándo vas a ejecutar esa actividad y no te va a quitar más espacio mental. Y lo último es hacer ajustes cada mes si es necesario para que tu espacio sea adaptado a tus necesidades actuales. Recuerda que si hay algún cambio en tu vida deberías adaptar también tu espacio personal. El cuarto objetivo es deshacerse de las creencias limitantes y ya sé que esto puede ser un proceso desafiante, pero hay algunas microestrategias que puedes seguir. Primero, identifica tus creencias limitantes. Y ya sé que esto puede ser bastante difícil, pero si prestas atención a tu diálogo interno, vas a descubrir los pensamientos repetitivos, los pensamientos que te dicen que no puedes alcanzar una meta. Esas son las creencias limitantes que debes intentar de eliminar. Luego, debes preguntarte si esa creencia limitante es verdadera o no. Pregúntate si esa creencia limitante es algo que tú puedes controlar o no. Si es una creencia limitante verdadera o no. Debes saber exactamente cómo te afecta esta creencia limitante en el camino de alcanzar tus metas. Y no voy a negar que es muy difícil quitar una creencia limitante, pero lo que podemos hacer es reemplazar esa creencia limitante con una creencia positiva. Si crees que esa creencia limitante existe, también existe la posibilidad de cambiarla. Tú tienes el control de cambiar esa creencia limitante y transformar tu realidad. Y sin duda, reforzar las nuevas creencias positivas es el camino que debes seguir para eliminar estas creencias negativas. El siguiente objetivo para este año es escuchar más podcasts. Los podcasts pueden ser una fuente valiosa de conocimiento y educación. La razón por que yo quiero escuchar más podcasts es porque quiero asimilar más información de crecimiento personal, de gestión de tiempo o otros temas que me interesan. Y ahora estoy escuchando estos dos podcasts en español y también estos en inglés, que también son muy buenos y tienen muchísimos episodios. El siguiente objetivo es establecer hábitos de autocuidado. Quiero establecer al menos un micro hábito de autocuidado emocional, autocuidado mental y autocuidado físico para cada día. Algunos ejemplos de hábitos de autocuidado incluyen, por ejemplo, dar un paseo por el parque es parte del autocuidado físico. Escribir en un diario es el autocuidado mental. Y para el autocuidado emocional puedes hablar con un amigo, hablar con tu familia y amar a alguien con quien no has hablado en mucho tiempo. Algunas veces nos olvidamos que podemos conectar emocionalmente con alguien cada día. El siguiente objetivo es crear una rutina realista para hacer ejercicio. Y la primera pregunta que deberías hacerte es: ¿cómo quiero mejorar mi cuerpo este año? Después de contestarte a esta pregunta vas a saber los siguientes pasos que debes seguir. Yo también quiero incorporar diferentes ejercicios para hacer en casa porque quiero evitar el aburrimiento. Y la verdad que en invierno a mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio y por esto lo voy a hacer tal vez en la primera parte del día, porque es más fácil eso para mí. Pero si para ti es más fácil hacer ejercicio por la tarde, es importante incluirlo en tu calendario. Saber exactamente el domingo cuáles son los días de la siguiente semana cuando vas a hacer ejercicio. El siguiente objetivo es
Aprender o mejorar una habilidad. Aprender una nueva habilidad nos ayuda a desarrollar la creatividad y pensar de manera diferente. Yo he empezado a estudiar italiano el año pasado y estoy intentando dedicarle 4 horas a la semana para mejorar y hablarlo cuando me voy a ir de vacaciones ahí. Puedes aprender una habilidad para crecer en tu carrera profesional. Puedes aprender una habilidad que puede ser solo un hobby, pero siempre tenemos que esforzarnos a aprender algo nuevo, porque si no aprendemos nada nuevo, podemos perder el sentido del propósito. Aprender algo siempre nos da un sentido a nuestras vidas, crea emoción, crea un sentimiento muy agradable cuando empiezas a descubrir cosas nuevas. Cuando aprendemos algo nuevo, también nos enfocamos más en nuestros objetivos y tenemos un sentido de propósito más profundo. El siguiente objetivo es reflexionar al final de cada mes y de hecho yo tengo un vídeo que se llama 15 preguntas para cerrar el mes con claridad. Lo dejo aquí. Y también escribir en el diario de tus momentos más bonitos que has tenido a lo largo de un mes es un ejercicio muy bonito para recordar ciertos momentos especiales. Entonces, si has ido en un sitio nuevo y te ha gustado, intenta escribir todos los detalles que te han gustado sobre ese sitio. Si has tenido un momento especial con tu familia, también puedes escribir sobre eso. Es importante expresar nuestras emociones y expresarlo en papel lo hace más especial en mi opinión, porque al final de cada día tenemos muchísimos pensamientos que van y vienen en nuestra cabeza, pero cuando lo ponemos en papel todo se hace más especial, más intenso. El siguiente objetivo para este año es comprar de negocios pequeños y sostenibles. Y este es un tema que a mí me ha interesado mucho antes que esto sea popular, porque yo creo que apoyar la economía local debería ser prioritario para cada país. También nos olvidamos que los negocios pequeños se enfocan más en tener una mejor calidad que los negocios grandes. Ya sabemos de dónde viene toda la mercancía y muchas veces no es la mejor calidad, pero simplemente porque es un poco más barata elegimos comprar esa opción. En mi caso, este año voy a intentar comprar zapatos y ropa de empresas que realmente cuidan de sus trabajadores, utilizan telas más naturales, que no tenga tanto poliéster y así apreciar realmente las cosas que me compro y no gastar dinero en cosas que no me van a durar mucho. Y os quiero recomendar una página que a mí me gusta mucho. Todavía no he comprado de aquí, pero tienen ropa de muy buena calidad que se llama Immaculate Vegan. La dejo abajo en la descripción. El siguiente objetivo es evitar leer noticias por la mañana o escucharlas. Cada mañana deberíamos centrarnos en nosotros, en todo lo que queremos conseguir en ese día. Y lo que quieren hacer las noticias es quitarte el enfoque, quitarte la energía que tienes para ti y depositar esa energía en lo negativo, en lo malo, en el miedo. Ya sabemos que en los últimos 2 años hemos sido bombardeados de noticias negativas y no siempre han sido verdaderas, porque una mentira que se ha dicho 1000 veces ya se convierte en realidad para algunas personas. El siguiente objetivo es optimizar algo de tu vida cada mes. Para optimizar un área de tu vida cada mes te recomiendo que sigas estos pasos. Primero, identifica qué área de tu vida quieres mejorar. Puede ser cualquier cosa, desde la salud física hasta tus relaciones personales. Lo siguiente es hacer una lista con metas específicas. Por ejemplo, si quieres mejorar tu salud física, es mejor escribir quiero ir a dar un paseo de 5 kilómetros cada día, en lugar de decir quiero moverme más cada día. El tercer paso es crear un plan de acción para alcanzar tus metas. Establece un calendario para cada objetivo y asegúrate de tener un plan de acción para cuando aparecen ciertos obstáculos, porque sin duda vas a tener algunos. Y el último paso es hacer un seguimiento de tu progreso y ajustar el plan cuando sea necesario. Os voy a dar un ejemplo personal. Si yo quiero comer menos azúcar este año, lo que voy a hacer es prepararme en casa alternativas de postres o dulces con menos azúcar o sin azúcar,
pero no voy a dejar de comer postres porque es algo que me gusta y no creo que soy capaz de dejarlo. Pero lo que puedo hacer es preparar alternativas más sanas y con menos azúcar. El siguiente objetivo es quejarte menos. Y creo que esto es algo que deberías eliminar 100% de tu vida porque estás perdiendo energía en algo que no puedes controlar. ¿Por qué te estás quejando? No tiene ningún sentido, no te va a ayudar a solucionar un problema, no te va a ayudar a cambiar el mundo si tú te quejas de la situación actual en el mundo. Solo crea ruido en la cabeza, quejarte con otras personas sobre cosas que tú no puedes controlar. Yo intento evitar quejarme, pero también evito escuchar las quejas de otras personas porque realmente no me interesan. No quiero que otras personas metan en mi cabeza ideas que no son mías. Y por eso deberías prestar mucha atención y estar muy consciente cuando estás rodeado de gente que se queja de forma constante. El siguiente objetivo es enfocarte y bloquear las distracciones. Si tienes una meta muy grande que quieres obtener este año, lo que te aconsejo es hacer un ayuno de información, bloquear todas las distracciones exteriores y enfocarte tal vez una semana, 2 semanas o cuánto tiempo necesitas en lo que tú quieres obtener. Cuando estamos enfocados en hacer solo una cosa, también avanzamos muy rápido en nuestra meta y sin duda tenemos más claridad y más energía mental en superar los obstáculos. Hay muchas formas de bloquear las distracciones. Hay aplicaciones móviles, hay aplicaciones para el portátil. Puedes poner tu móvil en modo avión o también puedes pedir a la gente de tu vida que te dejen unos días tranquilo porque necesitas enfocarte en una meta muy importante para ti. Piensa que la atención, la concentración y el tiempo son las cosas más valiosas que tenemos en nuestras vidas. Y si no tenemos eso, no tenemos nada. El siguiente objetivo para este año es construir un calendario para cada área de tu vida. Y ya sé que esto puede parecer demasiada organización, pero en mi caso, cuando he utilizado un calendario para todas las áreas de mi vida, he fallado. He hecho esto con Google Calendar, pero ahora quiero utilizar el Google Calendar solo para mi vida personal. Para mi trabajo estoy utilizando Notion y también estoy utilizando otra aplicación que se llama ClickUp. Utilizo el Google Calendar para organizar mi día a día, el Notion para mi trabajo y el ClickUp para otros proyectos personales o profesionales. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de organizarnos. Yo creo que hay muchísimas opciones para organizarte el tiempo y además la mayoría de estas opciones digitales son también gratis. Entonces lo único que tienes que hacer es organizarte y meter toda tu vida en estas aplicaciones. Pero después de hacerlo un par de semanas, se va a convertir en un hábito y no te va a costar tanto. El siguiente objetivo es leer más. A mí me encanta leer, pero hay algunos días de la semana que estoy muy cansada y no consigo leer nada. Entonces, lo que quiero hacer es incluir en mi calendario media hora para leer cada día. Y realmente está ahí en mi calendario, pero como siempre, la vida es imprevista y quiero tener esa media hora antes de dormir para leer y desconectar de la tablet y del móvil. El siguiente hábito es revisar las finanzas cada semana. Yo, por ejemplo, antes no revisaba lo que gastaba cada semana y no prestaba atención a todos los gastos que tengo. Pero este año lo que quiero hacer es revisar mis finanzas al final de cada semana y estar más consciente en lo que gasto dinero. El siguiente objetivo para este año es establecer un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Como yo trabajo desde casa, es muy difícil para mí establecer el límite y siempre estoy mirando las redes sociales, siempre tengo una nueva idea y quiero apuntarla y este año lo que quiero hacer es establecer la hora exacta cuando voy a dejar de trabajar y hacer cosas que a mí me interesan, como priorizar los hobbies o aprender una nueva habilidad y os aconsejo que vosotros hagáis lo mismo. Aunque no estáis trabajando de casa, intentar salir del trabajo a tu horario, porque nada va a cambiar. Si no vas a terminar un informe hoy, si no es urgente, lo vas a acabar mañana.
Si, siempre va a haber mucho trabajo que no puedes acabar en el día. Así que lo mejor que puedes hacer es establecer ese límite y respetar tu tiempo libre porque es algo que tú no puedes recuperar. Puedes recuperar muchas cosas, pero el tiempo es algo que no podemos recuperar. El siguiente objetivo es revisar tu dieta actual. Simplemente lo que tienes que hacer es ver las comidas que comes más a menudo cuando haces la compra que estás comprando o hacer una auditoría de tu cocina. ¿Cuál es la comida que más tienes en tu casa? Y así vas a descubrir si tu dieta es sana o no es sana. En mi caso, yo soy vegetariana, creo que como bastante sano, pero también me gusta comer muchos dulces. Entonces, eso es lo que debo mejorar este año. Intenta mirarlo desde fuera. Piénsalo, ¿qué haría otra persona para ser más sano? ¿Qué haría otra persona para comer más verduras? Intentarlo verlo desde fuera, no desde dentro. Es un ejercicio mental muy bueno para cualquier área de tu vida. El siguiente objetivo para este año es dejar de seguir a la gente que no provoca sentimientos positivos en ti. Por ejemplo, si tú sigues a mucha gente que solo enseña su vida perfecta en Instagram o en otras redes sociales, tal vez eso te puede afectar tu confianza o lo que tú piensas de tu vida. Si ves que esas personas no traen nada positivo en tu vida, deja de seguirlas y continúa con tu vida. No tienes que perder tu atención con personas que no traen nada bueno en tu vida. Yo he dejado de seguir muchísima gente en Instagram porque es la red social donde más se promueve enseñar la vida perfecta y la verdad que no es que me molestaba su vida, simplemente me aburría. Digo, ¿por qué sigo a esta persona? No me interesa nada de su vida. El siguiente objetivo es intentar mejorar tus relaciones personales. El tema de las relaciones personales es un tema muy complejo y por eso deberías preguntarte si estás contento con las relaciones que tienes con tu familia, las relaciones que tienes con tus amigos, con las relaciones profesionales, con las relaciones personales, si tienes pareja o tal vez no. ¿Cómo puedes hacer esas relaciones más profundas? ¿Cómo puedes ser más vulnerable en frente de las personas que tú quieras? ¿Cómo puedes demostrar a la gente que tú quieras que realmente es importante para ti? Estas preguntas profundas no nos los hacemos. El siguiente objetivo es practicar la gratificación retrasada. ¿Qué significa eso? La gratificación retrasada es aquella capacidad de resistir la tentación de una recompensa inmediata y esperar una recompensa posterior. Para darte un ejemplo, las redes sociales son gratificación instantánea porque puedes entrar ahí y estar todo el día viendo fotos y eso manda al cerebro unos señales de nueva información y eso activa muchísimo el cerebro. Cuando esta gratificación ocurre, los niveles de dopamina de nuestro cerebro crecen muchísimo. Así que lo que te recomiendo en este caso para evitar este tipo de gratificación instantánea es hacer lo opuesto, que es la gratificación retrasada. Por ejemplo, si quieres comprarte una cosa, es mejor esperar y pensar en las ventajas y las desventajas. Si quieres mejorar tu concentración, quita las notificaciones del móvil. Esa es la gratificación instantánea que nos quita nuestra concentración, porque si no vas a ver alguna notificación no va a pasar nada. Puedes verlo en el momento que vas a ver el móvil. Yo asocio el móvil con la gratificación instantánea porque no estamos conscientes cuántas veces al día miramos el móvil, cuántas veces se escucha el clic de la notificación y decimos, una amiga me ha enviado un video de TikTok, un reel de Instagram, qué gracioso. Pero lo que hace realmente ese video es quitarte la atención, quitarte la concentración y te va a llevar el doble de tiempo para enfocarte en lo que estabas haciendo antes. Entonces, para practicar la gratificación retrasada, lo que os recomiendo es mirar el móvil solo cuando necesitas hacer algo. No mirar el móvil cuando estás aburrido. Si estás aburrido, pregúntate, ¿qué podría hacer en este momento que podría ayudarme a mejorar mi vida? Podría hacer mis hobbies, podría aprender para mejorar una habilidad. Podría hacer ejercicio. Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de mirar el móvil. Y el último objetivo para este año es deshacerse de un mal hábito
y implementar un hábito más útil o más saludable. Es imposible quitar un malo hábito y no hacer nada a cambio, porque si tú tienes un malo hábito, eso significa que ese malo hábito te quita tiempo. Entonces, si intentas quitarte ese malo hábito y te quedas con tiempo libre, tal vez te vas a aburrir y vas a caerte de nuevo a hacer ese malo hábito. Cuando quieres quitarte un malo hábito, tienes que buscar alternativas. ¿Qué puedo hacer en cambio de? Si el fin de semana me gusta solo ver Netflix 5 horas y no hacer nada, lo que tienes que preguntarte, ¿qué puedo hacer en estas 5 horas para dejar de ver tantas pelis? ¿Qué puedo hacer para no sentirme tan aburrido? ¿Qué puedo incluir en mi horario de fin de semana para quitarme este mal hábito? No tienes que quitar un mal hábito de un día a otro. Espero que este largo listado de objetivos te haya ayudado, y si te has quedado hasta el final, déjame un comentario abajo para saber las personas que se han quedado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en unos días y he disfrutado muchísimo de hacer este vídeo y espero que os haya ayudado para tener un año mejor. Hasta luego.